Muy buenas noches, profe. Me permito compartir la pantalla de mi exposición. Bueno, listo. Entonces empezamos con esta exposición. Esta exposición tiene varios temas a tener en cuenta y por el que vamos a empezar va a ser el territorio en general, ¿cierto? El territorio. ¿Qué es el territorio? El territorio se refiere a una extensión geográfica o un área física que está bajo la soberanía de un estado, nación o entidad política. Esto quiere decir que un territorio es cualquier pedazo de tierra que lo maneje una persona. Es el espacio en donde se ejerce el control y la autoridad del gobierno sobre una población, recursos y fronteras. Eso es el territorio en general. Ahora vamos a hablar sobre el territorio colombiano. Como vemos, el territorio colombiano tiene unos elementos muy eh, principales, que es el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, el espacio aéreo no territorial, la alta mar, subsuelo continental, aguas interiores, espacio aéreo territorial, espectro electromagnético y segmento de la órbita geoestacional. Aquí al lado tenemos un breve bosquejo de lo que es Colombia con sus diferentes regiones y, por decirlo así, las características de las personas que hay en él. Entonces, teniéndose en cuenta qué es el territorio colombiano, Colombia cuenta con un área territorial de 1.141.748 kilómetros cuadrados. A todo eso lo que tenemos en Colombia. Ahora, las limitaciones. En el norte de Colombia se limita con el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al oeste con el Océano Pacífico. Su densidad geográfica, vamos a hablar un poquitico de la diversidad y la densidad geográfica. En la región andina se encuentran las montañas y los valles. Podemos ver en esta gráfica que muestran los niveles de amenaza en la región andina. El rojo es como el más crítico, por ejemplo, a tener como más terremotos y todas esas cosas. Después de eso, la región amazónica. La región amazónica está cubierta por selva tropical. Mucha parte de nuestro país lo pasa el Amazonas, la región amazónica. Como vemos, más de la mitad es amazónica. La región del Caribe, pues básicamente son costas y playas, lugares en donde va a concurrir las personas de otros países, el Atlántico, el Magdalena, el Cesar, la Guajira, Sucre y Bolívar y Córdoba. La región del Pacífico, pues es una selva tropical húmeda que compone esto azul, que se ve acá, con sus ríos que desembocan ya sea al mar o a otro lugar de otros países. Ahora, entraremos ya a lo que es los enfoques de desarrollo. Bueno, ¿qué es un enfoque de desarrollo? Explicaciones teóricas que permiten interpretar los esfuerzos para el desarrollo de los países y grupos sociales. Este desarrollo o enfoque de desarrollos permiten formular políticas, programas y estrategias. Vamos a empezar con la teoría más vieja de todas, la teoría clásica de Adam Smith y Malthus. ¿Qué nos proponían ellos? Ellos básicamente se centraban y su mayor interés era en el sector agrícola. El problema del sector agrícola o lo que planteaban ellos era que el sector agrícola o era muy fuerte o era muy débil. También Malthus decía que la tierra como factor de crecimiento era muy importante, pero lastimosamente el 80% de la tierra era manejado por el 1% de la población y el otro 20% por el 99%, ¿cierto? Él decía que lo esencial era controlar la población entre jóvenes y niños. Después de esto, decía Thomas Malthus que si los individuos superaban el equilibrio del exceso de población, sería eliminado. Eh, Proponía que fuera por no tener tantas relaciones sexuales o por cosas así. La teoría clásica critica dos cosas muy importantes. Critica la revolución industrial porque la revolución industrial planteaba que el capital era el principal factor de crecimiento. También criticaba la noción de desarrollo, que decía, mientras más dinero tú poseas o mientras más dinero posea un país, más poderoso es. Después seguimos con la teoría de la modernización. La teoría de la modernización nos explica
que o nos dice que en esa época Estados Unidos era la única potencia, porque en esa época decayeron las potencias que la seguían, que era Gran Bretaña y otros más. Por ejemplo, la teoría de la modernización decía que si un país moderno pues influye esa teoría de la modernización, tiene la capacidad de innovar y se puede adaptabilizar a los medios. Uno de los principales postulantes de la teoría de la modernización era Parson. Decía que la modernización no es un proceso histórico, y lo que trataba de decir era que trataba de reemplazar las costumbres, las tendencias más tradicionales por unas más modernas. Era un enfoque altamente económico y los tipos de sociedades eran o muy tradicionales o muy modernos. Y critica al desarrollo que no es unidireccional. Entonces, después de esto seguimos con hacer una pregunta de que si Colombia es un país moderno. Pues en cierto aspecto sí. Colombia tiene un crecimiento económico como el petróleo, minería, agricultura y el turismo. En un crecimiento de infraestructura, la modernización de los aeropuertos, carreteras, puertos y sistemas de transporte. Hay que tener en cuenta que no es el mismo enfoque de modernización que tenemos nosotros en Colombia al que lo tiene una potencia tan grande como la que es Estados Unidos. Bueno, seguimos con la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia postula que es generada por el capitalismo. Otros países condicionan el desarrollo del centro de la periferia. El dólar se ha vuelto la moneda más volátil y sube y baja de manera constante. Tiende a casi nunca baja mucho. La dependencia explica que hay países centrales que manejan capitales, mercancías, personas y ambiciones. Critica la sobrevaloración de las monedas latinas, obviamente la opacación de ellas por el dólar. Después estamos con la teoría de la globalización, que esta postula que el crecimiento desmesurado de la economía a través del comercio está sobrepasando las fronteras. Un ejemplo, el uso de Amazon es inmenso. Se está encabezando por India, Reino Unido y obviamente Estados Unidos, que es su creador. El problema de Colombia es que compramos más de los que vendemos y Colombia no tiene una infraestructura para esos negocios. Después de esta sigue la más importante de todas, que es la teoría del desarrollo sostenible. Esta teoría fue desarrollada por una mujer y lo que básicamente dice es que plantea satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción del futuro. Es la mejor teoría y es una teoría que estaría excelente para todo el mundo, pues en caso de que funcionara. Después de esto entramos a los enfoques de desarrollo humanos. Existen 5. El primero de todos es el enfoque de desarrollo de necesidades humanas básicas. Este enfoque se basa en la idea de que el desarrollo humano implica satisfacer sus necesidades básicas de las personas, como su alimentación, vivienda, la salud y su educación. Después de esta, seguimos con el enfoque de los derechos humanos. Promueve o plantea que los derechos humanos, como un componente central de desarrollo, se basa en la idea de que todas las personas deben tener acceso a todos los derechos fundamentales. Después de esta, entramos al enfoque del desarrollo sostenible, que el enfoque básicamente lo que plantea es que es la integración de aspectos económicos, sociales y ambientales para generar un desarrollo equilibrado y duradero. Después de este, seguimos con el enfoque de capacidades. Como vemos en este cuadrito, nos dan las inteligencias múltiples. Eso es lo que podría tener una persona. Después de esto, significa este enfoque no solo se trata del crecimiento económico, sino también de la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades, el desarrollo y sus habilidades. Como para terminar, el enfoque del género. Básicamente nos plantea que las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades y todos por igual. Claro, y su ponente principal es que es una parte muy principal del desarrollo humano. Bueno, después de esto continuaríamos con el desarrollo sostenible, que es uno de los enfoques que acabamos de explicar, pero un poquito más desglosado. El desarrollo sostenible tiene 3 ponentes. El desarrollo económico sostenible se refiere al crecimiento económico, es compatible con la conservación de los recursos naturales. Lo que quiere decir es que va de la mano el crecimiento económico con el crecimiento ambiental y se trata de tener una buena equidad entre ellos. Después seguimos con el desarrollo social sostenible, que esta dimensión se centra en garantizar una sociedad justa, inclusiva y equitativa para todo el mundo, como explicábamos anteriormente con los enfoques humanos.
de género. Después de esto entramos al desarrollo ambiental sostenible, que se centra en la conservación y protección del medio ambiente y sus recursos naturales. Está muy claro eso hasta acá y después vamos a entrar con un tema muy importante que se llama la geopolítica. La geopolítica es el estudio de las naciones o las relaciones entre política y geografía y cómo estas podrían influir entre las dinámicas del poder y los actores internacionales. Nos referimos a los actores internacionales como los presidentes y todas las personas que tienen acceso a estos poderes. Vamos a hablar de los ejes geopolíticos más importantes. Listo. Entre uno de los ejes políticos más importantes está entre Estados Unidos y China. Obviamente compiten por una influencia económica, política y militar a nivel global. Tienen demasiadas diferencias porque uno es capitalista y el otro es comunista, ¿cierto? Las diferencias básicas son el comercio, su tecnología y obviamente los derechos humanos. Después de eso tenemos Estados Unidos, Rusia y China. Sin este equilibrio de poder entre ellos, tendríamos un bajón de geopolítica. O sea que el equilibrio entre estas tres potencias es un factor clave para la geopolítica actual. Ahora Asia y el Pacífico. En esta obviamente entra Estados Unidos también. Es una pelea de Estados Unidos contra Japón, aunque en ellas están entrando también a competir Corea del Sur y la India. La disputa básicamente es entre la seguridad regional, el comercio de los mares y el reclamo del mar y su diplomacia. Entramos a la planificación del territorio para finalizar. La planificación del territorio es, tenemos dos, el plan de ordenamiento territorial. Básicamente lo que nos explica el plan de ordenamiento territorial, que es un instrumento de planificación y gestión utilizado por las autoridades locales para regular el suelo. Eso se usa normalmente para que las personas como que no abusen de ese poder. Y el POT, que significa Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es un plan de territorial que tiene objetivo, metas y programas para la utilización del suelo. Básicamente es eso. ¿Cómo influye en la ingeniería de sistemas en el plan de ordenamiento territorial? En mucho, porque gracias a nosotros o nosotros podríamos usar nuestras habilidades que tenemos para, pues, de nosotros para crear aplicaciones que faciliten y optimicen demasiado estas cosas, como el POT y el POT. Con esto finalizo mi exposición y muchas gracias, profe.